Inosuke es uno de los personajes más carismáticos, pero al mismo tiempo más salvajes, del mundo de Kimetsu no Yaiba. Se trata de un guerrero que creció en las montañas, y que de alguna manera aprendió a subsistir por sí mismo en la naturaleza, convirtiéndose en un espadachín implacable y valiente. Conforme fue avanzando el tiempo, él deseaba hacerse más y más poderoso, hasta que finalmente se encontró con un cazador de demonios, y tras derrotarlo, se quedó con su katana. Luego de esto escuchó sobre el examen de selección final, y pensando que encontraría a rivales muy poderosos, se presentó, siendo admitido como un cazador de demonios. Poco tiempo después se encontraría con Tanjiro, y de esta manera crearían el equipo más formidable de cazadores, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Sin embargo, este personaje tiene mucha confianza en sí mismo, y habla de sí como si fuera un guerrero simplemente espectacular, pero al mismo tiempo, a veces también se refiere a sí mismo como el rey de la montaña, un título que a primera vista parecería no tener demasiado significado. Sin embargo, aunque no lo creas, se trata de un personaje completamente real, y que formaría parte del universo de Kimetsu no Yaiba. ¿Quién es exactamente el rey de la montaña? ¿Y qué relación tiene con la dramática historia del buen Inosuke? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y en el manga canónico. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Sobre el pasado de Inosuke, realmente no tenemos demasiada información especial. Sin embargo, cuando analizamos el manga y el anime de una manera bastante detallada, veremos que el autor sí dejó varias pistas sobre la verdadera historia de este gran personaje, e incluso nos ha revelado ya cuál sería el origen de su enigmática máscara. Si bien es cierto, se suele decir que la máscara de Inosuke pertenecía a su madre jabalí, y se trata de una teoría bastante respetable, analizando las cosas a detalle, veremos que el origen de esta máscara es mucho más impactante. Y uno de los momentos más divertidos, pero donde también podemos comprender de mejor manera la historia y el origen de Inosuke, es durante la saga del Distrito Rojo, más concretamente en el momento en que conocen a Tengen Uzui. Resulta que Tengen se había infiltrado junto con sus esposas a buscar al terrible demonio Daki. Sin embargo, ellas habían perdido contacto, por lo cual él deseaba a otros cazadores que le ayudaran. Es de esta manera que Tanjiro, Zenitsu y el propio Inosuke decidieron partir junto con él, para llevar a cabo esta difícil misión. En cierto momento en que ellos se estaban conversando, Tengen decidió presentarse ante ellos, y de una manera bastante extravagante, él dijo que era nada menos que un dios, el dios de las festividades. Sin embargo, si nos damos cuenta, en realidad el pilar se encontraba alardeando o bromeando de alguna manera, para ser más extravagante. Él se llamaba a sí mismo un dios porque quería resaltar, no porque realmente lo fuera. Sin embargo, cuando nosotros vemos la escena, nos daremos cuenta que Inosuke sí se lo toma en serio, como si de verdad se estuviera presentando como un dios. Y es entonces cuando él decide presentarse a sí mismo, y él se llama el Rey de la Montaña. De alguna manera, todos podrían pensar que en un principio esto era simplemente una broma o un simple alarde, tanto por parte de Inosuke como por parte de Tengen. Sin embargo, si nos damos cuenta, Inosuke no es una persona que entienda el sentido del humor, ni tampoco la extravagancia, por lo que si él hablaba de esta manera es porque se lo estaba tomando bastante en serio, y porque al decir que él era el rey de la montaña, es porque efectivamente tenía este título. Pero entonces, ¿qué cosa o quién es exactamente este rey de la montaña? Pues para comprender esto de mejor manera, tenemos que recordar un poco la historia del propio Inosuke. Pues resulta que en algunas versiones del manga, se dice que esto sucedió hace nada menos que 50 años, cuando la madre de Inosuke llegó al templo donde se encontraba el terrible Douma. Poco tiempo después, ella se dio cuenta que se trataba de un demonio, por lo que decidió escapar. Douma, al percibir lo que había sucedido, fue tras ella, y la mujer trató de escapar desesperadamente, llevando al pequeño Inosuke en sus brazos. Finalmente lo dejó caer hacia un río, y ella terminó siendo devorada por este maligno personaje. De alguna manera, Inosuke logró sobrevivir a esta caída, y finalmente fue encontrado por una jabalí, la cual aparentemente había perdido sus crías recientemente, por lo que esta jabalí comenzó a criarla
como si fuera una más de sus crías. Durante muchos años, Inosuke vivió en la montaña. Sería precisamente en esta montaña en la que Inosuke vivía, donde se encontraba el rey de la montaña. Pero no estamos hablando de un rey común y corriente, sino que estamos hablando de un animal, ya que estamos hablando de una montaña, la cual está repleto de criaturas salvajes. Por lo tanto, no podemos esperar que el rey de la montaña sea una especie de ser humano con gran poder o con ejércitos, sino que literalmente se trataba de una bestia, la cual era temida y respetada por todos en ese lugar. Inosuke suele comportarse muchas veces como si fuera un animal, ya que él ve a los animales como si fueran su propia familia. Y este animal tan poderoso que dominaba sobre toda esa montaña era un jabalí gigantesco y formidable. Sabemos que dentro de los animales a veces hay cierta jerarquía, por lo que uno suele tomar el papel del líder. Este sería el personaje del rey de la montaña, y se trataba de un animal bastante respetado y temido. Sin embargo, al mismo tiempo era cruel y despiadado. Pero, ¿qué es lo que pasó con este rey de la montaña? ¿Y qué relación tendría directamente con Inosuke? Pues aparentemente las respuestas a esta pregunta estarían reflejadas en el discurso que Inosuke dio durante la historia del tren infinito, más concretamente después del sacrificio de Rengoku. ¡Ya dejen de llorar como unos bebés! Todos los animales regresan a la tierra al morir, y no importa cuánto llores, ellos jamás van a volver. Así que dejen de llorar aunque les duela. Si bien es cierto, parece que estas frases no tienen mucho contexto, nos daremos cuenta que Inosuke en realidad está hablando de su propia experiencia. Él está hablando de algo que sintió profundamente y de algo que había pasado. Inosuke le dice a ellos que dejen de llorar como si fueran unos niños. Y esto no lo dice simplemente por atacarlo, sino porque en algún momento él pasó por lo mismo. Pero lo que dice a continuación es aún más importante. Todos los animales regresan a la tierra al morir. Y no importa cuánto llores, ellos jamás van a volver. Si nos damos cuenta, Inosuke no dice que todas las personas tienen que morir, sino que dice todos los animales, por lo que él también está hablando de su propia experiencia, y estaría hablando directamente de lo que pasó con su familia jabalí. Puesto que habla en plural, él está hablando de varios animales, incluida también su propia madre jabalí. Sin embargo, Inosuke termina con estas palabras, diciendo que no importa que son demasiado débiles o patéticos. Una vez más, él no está hablando de Tanjiro y de Zenitsu, sino que está hablando de sí mismo, ya que de alguna manera él se sintió de esa misma forma cuando su familia murió, lo cual significa que ellos fueron atacados por un enemigo formidable, y Inosuke no fue lo suficientemente fuerte para defenderlos. Pero ¿cuál fue la criatura que atacó a la familia de Inosuke y él simplemente no pudo defenderlos? Pues aparentemente habría sido nada menos que este rey de la montaña, este jabalí tan salvaje y violento. Y es por este motivo que Inosuke decidió hacerse más fuerte, para finalmente desafiar a esta terrible criatura, vengar a su familia y finalmente acabar con él. Y una vez que acabó con este personaje, habría tomado su pelaje, ya que si nos damos cuenta, Inosuke hace referencia a su máscara como si fuera su pelaje, pues es un símbolo de poder y de jerarquía. La máscara que Inosuke lleva no sería de su madre, sino del rey de la montaña, al cual venció y finalmente reemplazó. Por lo que a partir de ese punto, Inosuke se convirtió en el animal más fuerte de toda esa montaña, y pasó a llevar el título del nuevo rey de la montaña. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante de los misterios de Kimetsu no Yaiba.